¿Recuerdas la primera vez que oíste hablar de Chico Xavier? Quizás fue en un reportaje antiguo, en una conversación familiar, o en uno de esos programas de televisión que intentan explicar lo inexplicable. Pero lo que poca gente sabe es que entre las más de 10.000 cartas que Chico psicografió a lo largo de su vida, existe una que nunca fue leída en público. Una carta tan cargada de emoción, tan reveladora, que la propia familia involucrada pidió que permaneciera en silencio. ¿Y qué hace que un mensaje venido del otro lado sea considerado demasiado fuerte para ser compartido? Chico siempre decía que él no escribía nada, que era solo un lápiz en las manos de algo mayor. Las cartas llegaban letra por letra, como si él estuviera escuchando una voz que nadie más podía oír. Para algunos esto era prueba de la existencia de un mundo espiritual, para otros solo un acto de fe o de autoengaño. Pero entonces surge la historia de esta carta, una carta que, según quienes la vieron, hizo que hasta los más escépticos se quedaran sin aliento. El caso comienza como tantos otros, una tragedia, un accidente, una familia destrozada por la pérdida. Y como ocurrió miles de veces, estas personas terminaron llamando a la puerta de Chico en busca de una esperanza, una explicación, o al menos una palabra de consuelo. Lo que nadie esperaba es que en aquella sencilla mesa de Uberaba él escribiera algo que lo cambiaría todo. Es difícil imaginar la escena sin sentir un cierto escalofrío. El modesto salón, el ruido de las sillas, el silencio que se formaba cuando Chico empezaba a escribir. Él bajaba la cabeza, cerraba los ojos por instantes y de repente la mano empezaba a moverse, rápida, casi ansiosa. La gente alrededor intentaba descifrar los primeros garabatos, pero sabían que solo al final el misterio sería revelado. Y ahí está el punto en que esta historia se vuelve diferente. Porque, al terminar de escribir, Chico entregó la carta a los familiares, y ellos leyeron en silencio. El ambiente, que ya era pesado, se volvió casi sofocante. Testigos dicen que hubo lágrimas, sollozos y hasta gente que tuvo que salir del lugar para respirar. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a leer la carta en voz alta. ¿Por qué? Esa es la pregunta que atraviesa los años y que nos trajo hasta aquí. ¿Qué había en aquel mensaje que hizo que los propios destinatarios decidieran ocultarlo del mundo? ¿Habría sido algo demasiado íntimo? ¿Algo que podría exponer heridas que no estaban listas para cicatrizar? ¿O será que la carta decía algo que desafiaba lo que todos creían sobre la vida y la muerte? Para entender el peso de esto, es preciso recordar quién era Chico Xavier en ese momento. Él ya era más que un médium, era un fenómeno cultural. Miles viajaban kilómetros para oír una palabra suya, y muchos salían de allí con una carta que parecía imposible de inventar, con apodos que solo la familia conocía, detalles de la infancia, recuerdos que no estaban en ningún periódico. No es de extrañar que jueces, abogados y hasta investigadores de policía empezaran a usar sus psicografías como prueba en los tribunales. Pero la carta que nos interesa aquí nunca llegó a los periódicos, nunca fue leída en un tribunal, nunca fue exhibida en la televisión, permaneció guardada. Y lo más curioso, aún sin ser leída, se convirtió en una leyenda. Quien estuvo presente en aquella sesión decía que nunca había visto nada igual. Fue como si el propio difunto estuviera allí, hablando con nosotros, contó años después una de las testigos. La familia, sin embargo, fue clara. Esto no puede ser divulgado. Y cuanto más intentaban proteger el contenido, más crecía la curiosidad de las personas. Algunos empezaron a especular, ¿será que la carta revelaba un secreto de familia? ¿Será que traía un mensaje que podría cambiar la imagen de alguien público? O, aún más osado, ¿será que la carta hablaba de algo que la humanidad todavía no estaba lista para oír? Lo que sabemos de concreto es que Chico nunca comentó públicamente sobre la carta. No intentó justificarse, no dio entrevistas, no dejó pistas. Y eso por sí solo ya es extraño, porque él siempre decía que nada venía de él, que era solo un intermediario. Si fuera solo una carta más, ¿por qué no fue compartida como tantas otras? Imagina por un instante estar en el lugar de aquella familia.
perder a alguien de forma trágica, recibir un mensaje que, de alguna forma, prueba que la muerte no es el fin, y al mismo tiempo, sentir que el mundo no está listo para saber lo que tú sabes. Es un peso que pocos soportarían. Y aquí entra un detalle que pocos notan. Las cartas psicografiadas nunca fueron solo palabras. Para muchas familias eran como puentes, frágiles, delicados, pero que conectaban dos mundos. Cada frase leída en voz alta podía sanar o abrir heridas. Quizás esta carta fuera precisamente el segundo caso. Quizás, en lugar de traer solo consuelo, trajera también verdades duras, revelaciones que podrían doler más que aliviar. Chico continuó escribiendo muchas otras cartas después de aquella. Continuó recibiendo personas, oyendo historias, ofreciendo lo que podía ofrecer. Un poco de paz. Pero quien estuvo en aquella sesión nunca olvidó lo que vio. Una de las testigos llegó a decir: «Si yo contara todo, nadie me creería. Y quizás sea mejor así». El silencio en torno a esta carta terminó convirtiéndose, paradójicamente, en la mayor razón para que sea recordada. Porque la ausencia de palabras alimenta la imaginación más que cualquier discurso. Y en cierto sentido, el misterio acabó siendo más poderoso que la propia revelación. Pero aquí queda la pregunta que nunca dejó de resonar. ¿Qué es peor, saber demasiado o continuar en la duda? ¿Y será que la familia, al proteger el contenido de la carta, nos libró de algo insoportable o nos privó de una verdad que podríamos haber oído? Mientras piensas en eso, cabe recordar que no estamos hablando de una historia cualquiera. Estamos hablando de Chico Xavier, un hombre que incluso entre críticos y devotos logró algo raro: hacer que una nación entera se detuviera a pensar en la muerte sin miedo y en la vida con un poco más de esperanza. Y aún así, existe esta carta, la carta que nadie leyó, la carta que hizo llorar a adultos en silencio, que hizo que reporteros desistieran de preguntar, que hizo que hasta los más osados respetaran el pedido de una familia. Pero antes de intentar imaginar lo que había allí, es preciso entender lo que una carta psicografiada realmente representa, porque sólo así será posible acercarse a lo que quizás fue escrito en aquella página que lo cambió todo. Una carta psicografiada no es solo un texto en papel. Para quien la recibe es casi un milagro. Imagina el vacío que la muerte deja, aquella sensación de que todo acabó, de que no hay nada más que decir. Y de repente llega una carta, escrita con la caligrafía de Chico, pero con las palabras de alguien que ya se fue. Es como si la persona volviera por un instante para hablar directamente contigo. Es imposible quedar indiferente. Por eso, el impacto de estas cartas iba mucho más allá del mundo espírita. Católicos, evangélicos, hasta personas sin religión buscaban a Chico. Porque en el fondo todos tienen la misma pregunta: ¿qué sucede después de que morimos? Y para muchos aquellas cartas eran la prueba de que la respuesta existe. Pero también había un lado incómodo en todo esto. Cada mensaje llevaba secretos. A veces revelaba cosas que la familia prefería olvidar. Otras veces traía disculpas de quien se fue, pidiendo perdón por errores que nunca habían sido confesados en vida. Ya hubo casos en que una carta inocentó a personas presas injustamente, cambiando el rumbo de juicios enteros. No era solo espiritualidad, era vida real, con consecuencias reales. Y es por eso que la carta de la que estamos hablando aquí se volvió tan única. Porque si ya existieron mensajes que afectaron a tribunales, a periódicos, a autoridades, ¿por qué esta no podía ser leída? ¿Qué la hacía tan diferente? Algunos estudiosos del trabajo de Chico levantan hipótesis. La primera es la más simple. Quizás el contenido fuera demasiado íntimo. Una revelación familiar que, si fuera divulgada, podría causar vergüenza, conflictos, heridas imposibles de reparar. Pero esa es solo la primera capa. La segunda hipótesis es más intrigante. ¿Y si la carta contuviera informaciones que no se limitaban a aquella familia? Algo que tocara en asuntos mayores, algo que pudiera causar polémica o hasta pánico. Puede parecer exagerado, pero cabe recordar que en algunas de sus psicografías,
Chico hablaba de cosas que solo serían comprendidas años después. Predicciones, mensajes cifrados, avisos. Pero existe una tercera hipótesis, y quizás sea la más incómoda de todas. ¿Y si la carta no hubiera sido escrita para nosotros? Piensa en eso. La mayoría de los mensajes que Chico entregaba eran para consolar. Esta, quizás, no tenía ese objetivo. Quizás era una conversación entre el difunto y los vivos, pero de una manera que el resto del mundo nunca debería oír. Sea cual sea la verdad, el efecto fue devastador. Una de las personas presentes aquella noche en Uberaba describió el clima después de que la carta fue leída. No había nada más que decir. Nos quedamos todos en silencio. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si una presencia todavía estuviera allí. Es en este punto que la historia deja de ser solo sobre Chico y pasa a ser sobre nosotros, sobre cómo lidiamos con la verdad. ¿Queremos saber todo? ¿O existe un límite para lo que soportamos? Chico Xavier nunca rompió el pacto de silencio. Podría haberlo hecho, al final era demasiado respetado. Si dijera que la familia autorizó, ¿quién osaría dudar? Pero él no hizo eso, y eso revela algo sobre él. Porque, en el fondo, lo que mantenía su credibilidad no era solo lo que decía, era lo que se negaba a decir. Piensa en el contraste. Mientras muchas personas buscan atención, titulares, fama, Chico parecía hacer lo opuesto. Esconder, proteger, silenciar cuando lo consideraba necesario. Quizás por eso, cuando él hablaba, hasta quien no creía prestaba atención. La carta, sin embargo, continuó existiendo. Guardada, intocada. Una historia medio prohibida, medio sagrada. Con el tiempo, comenzó a circular la idea de que el contenido solo sería revelado décadas después, quizás en un libro, quizás en un documental. Pero los años pasaron y nada. Este misterio levanta otra cuestión. ¿Será que necesitamos saber lo que estaba en aquella carta? ¿O la fuerza de esta historia está justamente en el hecho de que nunca ha sido revelada? Porque de cierta forma, todos nosotros ya hemos escrito en nuestra mente nuestra propia versión de lo que decía. Quizás era un mensaje de amor tan profundo que nadie se atrevió a compartir. Quizás era una confesión que cambiaría la imagen de alguien querido. Quizás era una advertencia sobre el futuro. El hecho es, cuanto más intentamos adivinar, más se convierte en un espejo de lo que llevamos dentro de nosotros. Y hay aún otro aspecto del que poca gente habla: el peso de recibir una carta de estas. No basta el shock inicial. Imagina cargar la responsabilidad de guardar aquellas palabras, de decidir si el mundo debe o no conocerlas. Es como sostener una bomba de tiempo, pero una bomba hecha de emociones, no de pólvora. Este dilema es tan humano que parece una fábula. De un lado, la voluntad de compartir, de contar al mundo lo que sucedió. Del otro, la sensación de que algunas verdades solo tienen sentido para quien las vivió. ¿Qué harías tú? Algunos dirían, yo la revelaría. La verdad debe ser dicha. Pero ¿será que dicen eso porque nunca recibieron una carta así, porque nunca leyeron, de un ser querido fallecido, algo que solo tú deberías saber? Y en este punto, la historia empieza a tocar un miedo que todos tenemos, aunque nunca hablemos de él. ¿Y si la muerte no es el fin? ¿Y si quien se fue todavía tiene cosas que decir? ¿Estamos listos para escuchar? Quizás esta sea la pregunta más incómoda de todas. Porque la carta de Chico Xavier, que nunca fue revelada, no es solo un misterio sobre lo que está escrito. Es un recordatorio de que, en algún lugar, entre la vida y lo que viene después, todavía existe un diálogo abierto, y cada vez que esta historia es contada, más gente quiere oír, más gente se pregunta, ¿será que algún día alguien va a abrir aquel cajón, tomar aquella hoja amarillenta y finalmente leerla en voz alta? Si eso sucede, será un shock, pero hasta entonces resta el silencio. Un silencio lleno de posibilidades. Un silencio que nos obliga a encarar nuestras propias preguntas sobre la muerte, sobre la fe y sobre lo que realmente queremos descubrir. Y por más extraño que parezca, quizás ese silencio sea exactamente lo que Chico quería dejar.
porque él sabía que a veces lo que no se dice habla mucho más que cualquier palabra. Quizás lo que más intriga de esta historia no sea la carta en sí, sino lo que representa. Porque en algún momento todos nos vamos a encontrar con un tipo de silencio parecido. Una pregunta que queda sin respuesta, un secreto que alguien decidió no revelar. ¿Y qué hacemos con eso? Llenamos el vacío con imaginación, con teorías, con todo aquello que más tememos o deseamos. Fue exactamente lo que sucedió con esta carta. Con el paso de los años, el misterio creció hasta el punto de convertirse casi en un mito popular. Personas en Uberaba comenzaron a decir que conocían a alguien que había visto la carta. Otras juraban que sabían el contenido. Había versiones para todos los gustos, desde mensajes de puro consuelo hasta revelaciones perturbadoras sobre acontecimientos que nadie sospechaba. Pero ninguna de esas versiones fue confirmada. Y es ahí donde la historia toca un punto curioso. El misterio es uno de los disparadores más poderosos para la mente humana. Cuando nos faltan respuestas, las inventamos. Y cuanto más intentamos inventar, más nos sentimos cerca de la verdad, incluso sin saber si existe. Algunas personas decían que la carta hablaba de un error médico, algo que podría cambiar la versión oficial sobre la muerte de la persona en cuestión. Otras afirmaban que contenía palabras de perdón tan íntimas que podrían destruir o restaurar relaciones familiares enteras. Y había incluso quienes insinuaban que la carta traía un mensaje universal, algo que podría sacudir creencias y religiones. ¿Estas especulaciones parecen exageradas? Quizás, pero cuando recordamos el alcance de Chico Xavier, dejan de ser improbables. Al fin y al cabo, no era solo un hombre en una sala psicografiando mensajes. Era alguien cuyo trabajo cambiaba vidas, decisiones jurídicas y hasta la manera en que un país entero concebía la vida después de la muerte. Y es aquí donde entra una reflexión casi inevitable. ¿Será que la carta permaneció oculta porque contenía algo peligroso para el mundo? ¿O será que nunca fue revelada porque el mundo necesitaba un misterio para seguir creyendo? Parece extraño, pero piensa conmigo. La fe muchas veces se alimenta más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Hay consuelo en creer que ciertas respuestas están en algún lugar, aunque nunca las tengamos en nuestras manos. Y quizás, solo quizás, la carta sea ese algún lugar. Pero si la historia es tan poderosa, es porque no se trata solo de especulación. Hay detalles concretos, testigos, personas que estuvieron allí en aquella sesión en Uberaba y salieron transformadas. Una de ellas años después confió. Nunca volví a ser la misma. Aquella carta me hizo entender que la muerte no es lo que pensamos, pero también me hizo percibir que no todo necesita ser contado. Esa frase lleva un peso inmenso. No todo necesita ser contado. Pero ¿cómo aceptar eso en un mundo que vive de revelarlo todo, de exponerlo todo? Y principalmente, ¿cómo aceptar que un mensaje venido del otro lado, algo que muchos darían todo por recibir, fue recibido y aún así ocultado? Quizás sea exactamente ese el motivo por el cual la historia sigue viva, porque nos deja en un lugar incómodo. De un lado, la voluntad de saber, del otro, la sensación de que algunas verdades no son para todos. Y eso nos lleva a pensar sobre el propio Chico Xavier, el hombre detrás de las cartas. Él nunca quiso ser santo, nunca quiso ser un ícono, decía que era solo el cartero. Y, sin embargo, fue tratado como mucho más que eso. Imagina el peso de cargar miles de historias, de poner en el papel palabras que, para quien las recibía, valían más que oro. Imagina oír, cada semana, a madres, padres, hermanos llorando ante ti, pidiéndote que fueras el puente entre dos mundos. ¿Qué tipo de ser humano soporta eso por décadas? Quizás por eso, cuando esta carta fue escrita, Chico supo inmediatamente que necesitaba silencio, porque él entendía algo que muchos no entienden, que no toda revelación es para todos los oídos. Y aquí está un detalle curioso. Hay quienes dicen que aquella noche después de escribir la carta, Chico lloró, no en público, sino solo, en su habitación. Nadie sabe si es verdad, pero la historia ha sido contada tantas veces
que se ha convertido casi en una memoria colectiva. Y aunque nunca tengamos la prueba de ese llanto, la idea de un hombre que hablaba con los muertos, llorando a causa de lo que oyó, es casi insoportable de tan humana. Si esto sucedió, quizás sea el indicio de que la carta llevaba algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y que de alguna forma, aquel pedazo de papel era una frontera, no entre vida y muerte, sino entre lo que estamos listos para oír y lo que no estamos. Sin embargo, por más que hablemos de la carta, algo en nosotros pide más. Una pista, una frase, cualquier cosa que traiga una respuesta. Pero no hay nada. No hay filtración, no hay copia, no hay digitalización. Solo existe el relato de que existe. Y eso genera otro tipo de reflexión. Si la carta nunca es revelada, ¿perderá fuerza? ¿O se hará aún más grande con el tiempo? Porque cada año que pasa, cada nueva generación que oye hablar de ella, añade un nuevo capítulo al misterio. Es como una hoguera. Alguien encendió la primera llama y ahora todo el mundo sigue echando leña. Nadie vio el fuego inicial, pero todos sienten el calor. Y quizás sea por eso que estás aquí ahora, oyendo esta historia. Porque incluso sin saber exactamente lo que está escrito en la carta, sientes que hay algo allí que toca en algo esencial. Puede ser un miedo, el miedo de que la muerte realmente no sea el fin, y que del otro lado todavía existan palabras que necesitan ser dichas. O puede ser una esperanza, la esperanza de que si un día perdemos a alguien, habrá una manera de oír una vez más la voz de esa persona. Sea como sea, el misterio de esta carta nos conmueve a todos, porque nos hace enfrentar preguntas que evitamos todos los días. ¿Qué haría yo si recibiera una carta de estas? ¿La leería en público? ¿La guardaría para mí? ¿La quemaría para que nadie más la viera? No existe respuesta correcta, solo existe la certeza de que algunas palabras tienen un poder mayor de lo que imaginamos. Y de todas las cartas que Chico Xavier escribió, ninguna probó esto tan bien como la carta que nunca llegó a ser leída. Quizás sea esto lo que más incomoda, la sensación de que la historia no termina. Porque sin la carta revelada, quedamos suspendidos, atrapados en el espacio entre lo que sabemos y lo que nunca sabremos. Y en el fondo, es exactamente ahí donde su verdadero impacto ocurre. No es solo sobre lo que está escrito, sino sobre el vacío que deja. Hay quienes dicen que, de cierta forma, Chico Xavier hizo una última enseñanza a través de ese silencio. Él pasó la vida escribiendo cartas, traduciendo mensajes, trayendo consuelo. Pero con esta carta, él mostró que no todo necesita ser traducido, que existen verdades que solo tienen sentido para quien las vive. Y este es un punto que, muchas veces, olvidamos. Vivimos en un mundo que nos empuja a querer saberlo todo, a exigir explicaciones para cada detalle. Pero a veces, las mayores lecciones están en lo que no logramos explicar. Esta carta es, en cierto sentido, una metáfora del propio misterio de la muerte. Puedes pasar la vida entera buscando respuestas, estudiando religiones, leyendo relatos de quienes dicen haber visto el otro lado. Pero al final, existe un punto en que la búsqueda se detiene, un punto donde no hay explicación, solo el silencio. Y quizás sea ese silencio el que nos transforma, porque nos fuerza a reflexionar, a imaginar, a enfrentarnos a nosotros mismos. Imagina por un momento si la carta fuera revelada mañana, si alguien en una entrevista leyera su contenido en voz alta. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Alivio? ¿Impacto? ¿O una extraña sensación de que el misterio era más poderoso que la respuesta? Porque existe una paradoja aquí. Cuanto más pensamos en lo que está escrito, más la carta se convierte en algo personal. Cada uno de nosotros, en el fondo, ya ha escrito una versión imaginaria de ese mensaje. Y de cierta forma, todas esas versiones son correctas, porque lo que la carta realmente dice es lo que ella despierta en quien la escucha. Esto explica por qué, incluso después de tantas décadas, la carta sigue siendo contada, recordada, compartida. No importa si crees o no en Chico Xavier, no importa si eres escéptico o devoto,
Esta historia atraviesa todo eso, quizás porque, en el fondo, todos tenemos una carta que nos gustaría recibir, un mensaje que vendría de alguien que partió, diciendo lo que no tuvo tiempo de decir, pidiendo perdón, dando un consejo, o simplemente diciendo, estoy bien, no sufras más. Esa es la razón por la cual el misterio de la carta intocada conmueve tanto a las personas, porque representa todas las cartas que nunca llegaron. Y esto nos lleva a un punto delicado. ¿Será que realmente necesitamos ver el papel, leer las palabras? ¿O lo más importante ya sucedió? Porque de una manera extraña, la carta ya habló, no con palabras, sino con la ausencia de ellas. Chico Xavier, sin decir nada, hizo que un país entero pensara sobre lo que significa guardar un mensaje, sobre el peso de proteger un secreto, y por encima de todo, sobre la fragilidad de lo que llamamos verdad. Y mientras la carta continúe guardada, la historia continuará viva, porque en cada esquina, en cada conversación, alguien va a preguntar, ¿has oído hablar de la carta de Chico Xavier que nunca fue revelada? Y cada persona responderá de una manera, unos con escepticismo, otros con brillo en los ojos, pero todos, sin excepción, se detendrán por un instante, pensarán en la vida, en la muerte, en quienes perdieron, en lo que les gustaría oír. Esa es la verdadera fuerza de esta carta. No lo que dice, sino lo que nos hace sentir. Y quizás ese sea el mensaje que Chico quería dejar, que, al final de cuentas, no son las palabras lo que importa, sino lo que hacemos con ellas. O en este caso, con el espacio que dejaron vacío. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de aquella familia? ¿Revelarías la carta al mundo? ¿O la guardarías en silencio, protegiendo las palabras como un tesoro que solo tiene sentido para quien las recibió? Sea cual sea tu respuesta, una cosa es cierta. Este misterio nunca más va a salir de tu cabeza, y es por eso que, si llegaste hasta aquí, te invito a seguir reflexionando conmigo, porque historias como esta no terminan cuando el video acaba. Se quedan con nosotros, siguiéndonos, pinchándonos en momentos inesperados. Y si este video trajo alguna reflexión, algún pensamiento que no tenías antes, entonces vale la pena dejar un like y suscribirte al canal. Así, no te perderás los próximos contenidos y seguirás siendo parte de esa búsqueda de respuestas que todos, en el fondo, estamos intentando encontrar. Después de todo, ¿quién sabe cuál será la próxima carta que el mundo va a descubrir?